comenzamos a caminar hacia la puerta principal de nuestra nave. Estamos con los trajes ya listos. Los motores se encienden. Las luces comienzan a parpadear. Todos los instrumentos están listos, preparados. Y nuestra tripulación también. Aquí comienza un nuevo viaje más allá de tu imaginación. Esto es Vórtice. Semana a semana viajando a distintos universos. Aquí está, como siempre, Doctor IQ, capitán de esta nave, y están, como siempre, junto a mí el primer oficial Cisco, el ingeniero de comunicaciones Lord Vivanco, y en la sala de máquinas el jefe de ingenieros Yayo Sobaco, para llevar esta nave a buen puerto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Hola, hola, hola. Hola, muy bien, capitán. Hola. Estamos listos acá desde la sala de comunicaciones también. Traje una mochila llena de implementos, traje unas ristras de ajos, unas cruces, agua bendita. No sé qué trajeron ustedes, algo para... Sí, igual ando con mis ajos, con agua bendita, con una cruz. Estoy forrado en cruces acá, así que listo, preparado para viajar a esta misteriosa tierra de vampiros hoy día. Yo no traje nada porque en una de esas igual no es interesante ser mordido por una vampira. En una de esas, ¿cómo sabe? A lo mejor los vampiros mutan y se vuelven buena gente, quién sabe también. Claro. También, hay que tener cuidado con las vampiras. Hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado con las vampiras por ahí. Bueno, hoy día listos, preparados para entrar a una misteriosa tierra de los vampiros, pero antes, mi estimado Cisco, ¿usted tiene algo que informar o no? Así es, tienen que quedarse hasta el final del programa porque hoy día corresponde tener un concurso, el concurso del mes de julio, donde vamos a regalar un modelismo de un helicóptero para quienes quieran entretenerse con este tema del modelismo durante estos días de pandemia, que es un regalo gentileza de Panther, así que ahí para quienes estén en pandemia pueden concursar con nosotros al final del programa, así que atentos porque vamos a hacer preguntas relacionadas con el tema. Bueno, así que ya lo saben, amigos, amigas que están ahí en la sintonía de Vórtice. Hoy día tenemos un espectacular concurso y tenemos un helicóptero. Ahí está apareciendo la imagen de este modelismo. Gracias. Viene con pinturas, ¿cierto? Con pinturas, claro, ahí lo pueden decorar a su estilo. Con murciélago, quizás, colores murciélago. Claro, camuflaje. Camuflaje. Bien, así que ya lo saben, hay concurso hoy día, amigos y amigas, pero vamos a entrar de lleno ya a lo que es el mundo de los vampiros. ¿De dónde vienen? ¿Cuál sería el supuesto origen? Conoceremos algunos personajes, tanto reales, existieron los vampiros, algunos personajes ficticios de las historias, los cómics, series, películas. Así que vamos a comenzar. ¿Cuál sería el posible origen del vampirismo, Cisco? Sí, es bueno. Vamos a partir indicando que el vampirismo tiene sus orígenes no solamente en la ficción, como todos conocemos originalmente, que a fines del siglo XIX aparecieron las primeras, las más populares en este caso, historias de vampiros. Tienen un origen mucho más anterior, en la época de la antigüedad de la humanidad. Los primeros, mejor dicho, vampiros que nosotros podemos encontrar en la historia, en ciertas ruinas, relieve y todo, es en Mesopotamia, donde se consideraba a estas criaturas, no se les nombraba probablemente tal como vampiros, pero eran unos seres que se llamaban Utuku, a los que se le atribuían enfermedades, pestes, y se invocaba a dioses protectores para que pudiesen en el fondo enfrentarlos. Ellos son considerados como los primeros antecedentes de vampiros en lo que es la antigüedad y de alguna forma de ahí parte toda esta serie de mitos que se fueron construyendo en diferentes culturas, que eso es otro tema que es particular, que está presente en diferentes culturas.
Podemos pasar luego a China, donde también existía esta creencia de vampiros que eran más bien una especie de vampiros zombies. Allá se les mencionaba a ellos como que el nombre que tenían es Yan-Chi, que eran unas criaturas con extremidades rígidas, de manera que daban saltos y extendían los brazos, pero el tema que tenían es que no veían, eran ciegos. Entonces, las personas solamente podían ser identificadas por esta criatura por la respiración, por los movimientos que tenía la gente, y de alguna manera, cuando mordían a otra persona pasaba lo mismo que sabemos en la actualidad con los vampiros, que estas personas se contagiaban y también se convertían en estos Yan-Chi. Pasando a otra cultura que también tiene antecedentes de vampirismo en sus mitos, está el Antiguo Egipto, donde estaba la diosa que era hija de Ra, Sekhmet, que era considerada como la diosa de la guerra. Esta diosa asolaba la tierra para castigar a los seres humanos, y la única forma de apaciguarla era mediante un brebaje que era similar a la sangre, de color rojo, y como que se le ofrecían estas brebajes como una forma de que ella se tranquilizara y dejara de castigar a los seres humanos. Por otro lado también, aparte de Egipto con esta diosa Sekhmet, tenemos otros antecedentes del África con el tema del vampirismo que viene del folclore más bien árabe de África. Y aquí, bueno, existían unos criaturas que eran también como demonios, que se les llamaba Al-Kul, y que eran necrófagos y, bueno, tenían la particularidad que se convertían en estas criaturas por haber tenido muertes violentas. O sea, eran personajes que habían tenido muertes violentas, y de esa forma era como que se transformaban en estos demonios. En los relatos de las Mil y una Noches son muy conocidos este personaje, el Ghoul, que era como llamado como bajo el honor de un vampiro, algo así. Ya también en Medio Oriente tenemos otro antecedente de vampirismo en el judaísmo. Aquí está Lilith, que es considerada la que fue la primera mujer de Adán, y este personaje decía que se alimentaba de la sangre de los niños no circuncidados, y que también tenía una característica que eran como seductora, una especie de vampiresa, como lo que se conoce actualmente, es que seducía y tiene un acentuado carácter sexual. Más en el oriente tenemos en la India otras criaturas que también son consideradas como antecedentes de vampirismo, que son los Betalas, que son demonios vampiros. Estas criaturas están igualmente presentes en la mitología jaineísta, budista, hinduista, y la característica que tiene es que es un alma de un fallecido que está condenado a sufrir eternamente y consumir sustancias repugnantes, así como la sangre y la toma de seres vivos. Entonces, bueno, ahí viene el tema de que es considerado un vampiro. Está presente en diferentes narraciones, dicen que ronda los lugares donde se creman, porque sabemos que en la India se usa mucho la cremación, entonces es casi como una especie de carroñero, de alguna manera. Pasamos luego a ver ya para el sector más europeo del área geográfica de Europa, donde nos encontramos con la criatura que están en el área de Rumania, que son los Strigoi, que son unas deidades que tienen, en algunos casos femeninos, tienen aspecto entre mujer y pájaro, también absorbían la sangre de los humanos, y bueno, no solamente eran femeninos, pero había también masculino, pero como que se tiene mayor referencia de estas criaturas por el aspecto extraño que tenían estos seres al ser como una mezcla de mujer con cuerpo de pájaro. Eso podríamos decir que son los antecedentes que tiene el vampirismo en la antigüedad, donde todavía no se le conocía probablemente tal como vampiros, pero las características que tenían estas criaturas nos hace bastante como antecedentes del vampiro. Sí, tenían algunas características
similar, así por lo que le gustaba, cada vez que mordía a alguien, esta persona que era mordida se convertía en aquella criatura. También tenemos el caso de lo que tú contabas, que había mujeres que eran como seductoras, lo que pasa igual con algunas vampiras. Sí. Así que interesante esto del origen del vampirismo, de dónde viene, pero había varios personajes muy interesantes, personajes que saltaron a la historia de repente, porque era como que se creían este cuento tal vez, y saltaron, como dije, a la historia por varias de sus características, ¿cierto, Lord Vivanco? Claro, Doctor Iku. Bueno, hay un personaje en el que se basan muchas historias. Estamos hablando de Black Tepes o Black el Empalador. Este personaje nació en Transilvania, fue un héroe romano que vivió en el siglo XIII y era, bueno, famoso por este método que ocupaba para derrocar a sus rivales, del cual estaba hablando, el empalamiento, esto de enterrar a la gente, o sea, ensartarlo y dejarlos colgando. Bastante sangriento este personaje en realidad. Bueno, esto fue porque igual en ese sector habían muchas guerras, había muchos principados, estamos hablando de 1450 aproximadamente, donde lo que actualmente se conoce como Alemania, Hungría, Bulgaria, Rusia, Ucrania. Bueno, el nombre que lleva Black Tepes en realidad es dado por su padre, el Black Dracul. Y en los relatos que se cuentan, algunos historiadores, algunos papas que vivían en esos países, comentan que en realidad el personaje era bastante sádico, era hasta psicópata, pero también algunos lo describían así por un tema para infundir miedo en la gente. Como habían muchas guerras, la idea era mostrarlo como un personaje déspota y digamos, bajarle un poco el perfil al personaje y no mostrar la parte heroica que tiene para algunos pueblos de esos lugares. Otra característica que pasó, todo esto tiene que ver mucho con la leyenda del personaje, y también pasó con el tema de la imprenta. O sea, la imprenta contribuyó a la popularidad de la historia de Black Tepes. De hecho, se convirtió en un superventa. 50 años después de su muerte, era un superventa en Europa del Este. Y de hecho, se comentan que en los libros que iban saliendo de su historia, en la imprenta agregaron silografías con ilustraciones de lo que él hacía, de estos empalamientos, lo cual ya demuestra que ya había bastante morbo por saber qué es lo que hacía este personaje. Y bueno, fue finalmente Bram Stoker el que hizo la conexión con el vampirismo, ya que existía en Rumania en ese tiempo. Mezcló este folclore con el personaje y lo catapultó como el mito vampírico. Igual después fueron apareciendo algunas féminas también, Doctor Iku, que fueron bastante famosas. Sí, claro que sí. Algunas mujeres que fueron igual, como siguieron un poco, por decirlo así, de alguna manera, la línea de Black Tepes, y había una que destacaba también por su sadismo, le gustaba la sangre. Su nombre original era Erzsébet Báthory, quien nació en el año 1560, un 7 de agosto. Y las historias que hay en torno a esta dama sádica fue el gran número de asesinatos. Podría decirse que fue una asesina en serie. A ella se le atribuyeron gran cantidad de asesinatos, más de 300. Algunas ella asesinaba mujeres jóvenes más que nada, y algunas de las que lograron sobrevivir a sus ataques decían que era una mujer aparte de bella, de guapa,
extremadamente lujuriosa, pero también llena de un sadismo extremo, violenta. A ella le gustaba mutilar a las mujeres, a estas doncellas jóvenes, y se bañaba en la sangre de ellas. Tenía un lugar destinado para ello, y ahí le gustaba bañarse en sangre de vírgenes. Y según cuenta la leyenda también, que no solamente asesinaba y se bañaba en sangre, sino que también de vez en cuando bebía esta sangre. Fue conocida como uno de los personajes más infames, por decirlo así de alguna manera, y esta fama sigue hasta nuestros días. Ha sido representada en varios cuadros, ha sido nombrada en algunas series de televisión, en algunas películas. Hay algunos detalles bastante interesantes acerca de ella. Se comenta, según los archivos, que podría haber comenzado su vida, entre comillas, criminal por allá por el año 1590. Ella estaba obsesionada, por así decirlo, con la juventud, con la belleza, quería vivir para siempre. Y ella comenzó a investigar libros de magia, ocultismo, y la mayoría hablaba precisamente de aquello de bañarse en sangre, asesinar vírgenes, y ahí fue cuando comenzó esta vida criminal que la llevó a ser considerada una de las mujeres más violentas y más sádicas de la historia, y todavía persiste aquella leyenda. Ella fue una de las mujeres más conocidas y más temidas de aquella época, y ella fue aprendida el año, claro, bien digo, fue aprendida cuando fue arrestada por allá por el año 1610 aproximadamente. Así que tuvo una vida de crimen bastante amplia, sádica como ella sola, este personaje llamado Elizabeth Bathory. Mi nombre real era Erzsébet Bathory, un personaje muy crudo, muy sangriento. Estamos acá en Vórtice, viajando más allá de tu imaginación, hoy día aterrizando en tierra de vampiros. Hemos conocido algunas interesantes historias, algo del origen del vampirismo, estos personajes sádicos como Vlad Tepes, Madame Bathory, y queda mucho más todavía, mucho recorrido en nuestro viaje. Lord Vivanco, han llegado algunos mensajes a nuestra sala ahí. Tenga cuidado con los vampiros al caminar hacia la sala de mensajes. Sí, doctor Igu, llevo una estaca, llevo una cruz, también llevo agua bendita, también llevo aguardiente, pero eso me dijeron que era para otra cosa en realidad. Sí, no, eso es para otra cosa. Dice Claudio que tiene cara de vampiro, igual le gusta tomar vino, sí. Hola, saludos a todos. Ariel Grandón dice, hola, a la gran dotación que cada viernes nos lleva a lugares ignotos e inexplorados. Francisco dice, los vampiros son los monstruos clásicos que más recuerdo de chico. Claudio dice, el Piuchen, vampiro mapuche. Sí, hay hartos personajes también en la cultura latinoamericana, incluso el mismo Chupacabra se comenta que podría ser un vampiro. Sí. Que se alimenta de los animales del campo. Sí. Estamos acá en Vórtice, viajando más allá de tu imaginación, pero antes de seguir te vamos a recordar concurso. Sí, así es. Recordamos que tenemos concurso. A fin del programa tienen que estar atentos a las preguntas que vamos a realizar. A quien primero responda se ganará este set de modelismo que puede pintar a su gusto, con todos los implementos necesarios para que ustedes puedan
entretenerse en estos días de pandemia. Este es un regalo gentileza de Panther, así que gracias por Panther por este regalo y bueno, esperamos que se quede hasta el final, como digo, para poder tener la posibilidad de ganar este premio. Sí, muy buen premio para estos días, así que para todos y todas quienes nos están sintonizando, quédense hasta el final porque vamos a hacer una pregunta relacionada con nuestro capítulo del día de hoy y quien responda, el primero que responda tendrá correctamente, el primero que responda correctamente tendrá la oportunidad de llevarse este magnífico premio. Estamos en tierra de vampiros, en nuestra nave hoy día en nuestra nave le hicimos un baño no de aceite, la bañamos en ajo, en agua bendita, pero con respecto a los vampiros, se dice que se pueden matar con ajo, con agua bendita, con cruces. ¿De dónde viene toda esta tradición, que dice que se pueden matar con estas cosas, estos talismanes, por decirlo así, de alguna manera? ¿De dónde viene todo esto, Lord Vivanco? Bueno, en realidad, dentro de cada tradición de cada país tiene su tradición, por decirlo de alguna manera, con respecto a esto de los talismanes. En realidad, el ajo, de hecho, genera un efecto también en algunas personas que tienen un tipo de enfermedad que lo vamos a comentar más adelante. Y bueno, y pasó, por ejemplo, en el tema del vampirismo, que en Europa del Este, como les comentaba antes, en esta zona, chocaron varias culturas. Por ejemplo, estaba la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, y chocaron, y cada una tenía un apoyo de sus países o de sus sectores que habían. En ese tiempo todavía no eran los países que conocemos ahora. Entonces, por eso se generaban tantas rivalidades, y además de eso, había un choque también entre el paganismo y el cristianismo. Entonces, esto se fueron mezclando las diferentes culturas, y al final, hasta el día de hoy, vamos conociendo esto de las cruces, el agua bendita, el ajo. Eran diferentes mezclas de cosas que se iban apareciendo. Aparte de los simbolismos y los mitos, todo eso se iba mezclando. Estaban tan cerca también de la parte de Italia, la parte bueno, Europa del Este. Entonces había como mucha mezcla de culturas ahí. Bueno, algunos de estos símbolos no solamente sirven para matar a un vampiro, sino que sirven también para protegerse. Bueno, se comenta que, por ejemplo, si uno tiene una sospecha, y aquí hay que tener cuidado porque no necesariamente un vampiro, o sea, alguien que uno sospecha que puede ser un vampiro, es un vampiro, o sea, hay que tener cuidado ahí. Entonces se comenta que si uno tiene una sospecha, si la persona murió, lo que hay que hacer es clavarle una estaca o un clavo en el corazón, ¿ah? O si no, también en el cerebro. Si no se hace eso, es posible que también la persona pueda convertirse en un no muerto o en un vampiro sediento de sangre. Bueno, aparte existen las cruces, está el agua bendita, las ristas de ajo, y particularmente el ajo. En el caso de Black Tepes, este personaje que les comentábamos, él sufría una enfermedad. Voy a ver si la puedo decir de corrido. Porfiria eritropoyética. Ya es una enfermedad que hace que las encías se retraigan. Además causa fotosensibilidad, y la ingesta o el olor a ajo puede agravar esa enfermedad. Bueno, ya bien, yendo al tema de los cambiaformas, bueno, se comenta que en realidad generalmente se cambian forma cuando sienten que hay peligro, ¿ya? Entonces pueden transformarse en hombres lobo, en rata, en murciélago, incluso se pueden transformar en niebla. Aunque muchas de estas cosas se sacan también de un libro, Francisco, que después con el tiempo se volvió ya un bestseller y traducido a cientos de idiomas. Así es. Pasamos a la primera ficción que fue popular a nivel mundial relacionada con vampiros.
Se trata de Drácula, escrita por el irlandés Bram Stoker, una novela que hasta el día de hoy sigue siendo popular. Se han hecho adaptaciones, bueno, últimamente han salido hasta algunas miniseries, pero este libro en su momento, bueno, hasta la fecha mantiene el récord de tener al vampiro más famoso de todos, que es, tal como indica su nombre, Drácula. Bram Stoker basó este libro en conversaciones que mantuvo con un húngaro llamado Aminius Banbury, quien le habló de un personaje que se llama Vlad Draculea, un personaje que anteriormente Loridanco mencionó, que el personaje histórico que fue Vlad Tepes, y que de alguna forma fue la base para esta novela, que está escrita de manera como que fueran cartas que están ambientadas, bueno, en la época victoriana. Es un libro que se publicó en 1897, se mantenió constantemente con revisiones, se han hecho muchas películas. También, bueno, el personaje mismo, Drácula, es como de alguna forma un símbolo de seducción, un símbolo de lo que es el tema de... Hay elementos que toca la historia que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con el folclore, también el colonialismo que tenía el Reino Unido en esa época victoriana, donde en el fondo ellos se habían expandido por todo el mundo y de esa forma llegan a Transilvania a hacer negocios para conocer a este vampiro que de alguna manera termina enamorado de la novia de quien va a hacer negocios con él, un abogado inglés. Bueno, de alguna manera este libro tiene como otro elemento anecdótico que se mantuvo hasta el año 1983 como en un terreno un poco más marginal, como que no era reconocido como una obra clásica, pero en ese año pasó a ser considerado un clásico dentro de los clásicos de Oxford, de la Universidad de Oxford. Entonces ya se le quitó esta connotación un poco underground y pasó a ser como una obra literaria más clásica y reconocida. De alguna forma, yo creo que todos escuchamos hablar de vampiro y instantáneamente se nos viene a la mente el Conde Drácula. Es como ya es una relación, una interrelación instantánea que se genera con este personaje cuando mencionamos a los vampiros. Cabe destacar, bueno, que los personajes que aquí se muestran de alguna forma como antagonistas, porque Drácula, cabe señalar que pasa a ser una especie de héroe en esta historia, porque se viene un ser maligno, cómo se desarrolla el personaje, uno termina teniendo cierta empatía por lo que sufrió, por su desilusión que tuvo con el tema religioso. Y bueno, su principal antagonista, como estaba indicando, el doctor Abraham Van Helsing, que de alguna forma es un cazavampiro, un científico que maneja muy bien todo lo que tiene que ver con esta enfermedad, como indicaron anteriormente, que tiene que ver con el vampirismo. Eso les podría mencionar respecto a esta novela tan famosa y que de alguna manera nos mantiene a nosotros hasta estos tiempos hablando de este tema de Drácula, de los vampiros. Pero también hay personajes femeninos que son un tanto... ¿Sí? Igual quería comentar que igual Bram Stoker nunca viajó a Transilvania. No, conversó con un rumano, o sea, con un húngaro, que le comentó esta historia folclórica. En el fondo, claro, él fue... De hecho, él se documentó también, pero nunca viajó. Entonces, como que al final él se inventó los Cárpatos y todos los lugares donde se movía claro, el personaje. la geografía, claro, de lo que le contaron de alguna manera. Se utiliza un poco ese tema de, como indiqué anteriormente, del colonialismo que tenía el Reino Unido. De alguna manera la gente estaba ávida a leer historias que venían de tierras remotas y ahí, bueno, vino súper bien esta historia contada en forma de carta para indicar como un viaje a tierras de Europa Oriental. Bueno, como estaba señalando, también tenemos personajes de la literatura que también son tan potentes como Drácula, ¿cierto, doctor Iku? Sí, claro que sí.
Hay personajes que son bien famosos, han sido adaptados a cine, a televisión, miniseries. Y estoy hablando de una novela de estilo gótica, creada por Joseph Sheridan Le Fanu, quien era un escritor precisamente de novelas de estilo gótica, de misterio, de horror. Es la famosa novela Carmila. Esta historia que fue publicada allá por el año 1871 y es una historia de lo que se llama la era temprana de los vampiros. Estaba obviamente inspirado, tiene algunas influencias de Bram Stoker con Drácula. Joseph Sheridan Le Fanu, él estaba bien enraizado ahí con las culturas de su país. Él era irlandés, entonces obviamente le gustaban las raíces, el folclore de toda aquella región, investigó, viajó mucho y fue así como encontró inspiración en sus viajes para escribir algo de la historia de este personaje llamado Carmila, que era un tipo de vampiresa que tenía un lado romántico, pero le gustaba igual, obviamente, como todo buen vampiro, chupar sangre. Ella tenía una cierta característica homosexual, era lesbiana esta vampira. Y la novela cuando se publicó causó algo de revuelo, tenía algunas ilustraciones bastante explícitas, pero luego con el tiempo se fue convirtiendo en una novela de culto para todos quienes aman y gustan de este estilo de literatura de los vampiros. Antes de publicar esta historia, Carmila, Le Fanu había publicado algunas otras pequeñas historias y tenía algunos bocetos, algunos borradores que había estado escribiendo desde hace bastante tiempo. Y de a poco fue juntando todas estas historias hasta que logró dar con esta historia, la juntó a todas y llegó a este libro llamado Carmila. Bueno, como ya lo dije, también hubo adaptaciones a distintos medios, libros, cómics, películas, videojuegos, donde aparece Carmila, este personaje muy conocido por todos los amantes de los vampiros. Carmila, ¿habían leído a Carmila? ¿Conocían a esta vampiresa? Muchachos, ¿la conocían? Bueno, yo creo que había visto una película o algo así, algo de visual sobre ella, pero no he leído la novela, pero por ese lado salía de ella, creo que vi un documental también en una oportunidad. Sí, Sí, yo conozco una Camila, pero no Carmila. No. Mira, yo debo confesar la verdad que no soy muy fanático de los vampiros, no, la verdad, pero sí he visto películas, he visto series y había escuchado hablar de Carmila. Y averiguando más sobre su historia, sobre esta novela, es bastante interesante, que incluso hasta me dieron ganas de leerla. Y es bastante interesante. Fue un hit esta novela. Y se han hecho bastantes cuadros, pinturas, dibujos, ahí tratando de representar a esta famosa mujer chupasangre llamada Carmila. Estamos en tierra de vampiros. Hay que tener ahí cada uno su talismán, ajo, agua bendita, lo que quiera a mano. Lord Vivanco, hay mensajes en la sala de comunicaciones. Así es, doctor IQ.
Aquí tenemos algunos mensajes. Dice Claudia, a propósito que le decía de que le gusta el vino para el frío, dice. Claro, para el frío. Bueno, un buen destilado Debe ser un amigo que para se este llama Frío. invierno. Para el frío, claro. Al Ariel frío, dice, sí. el primer contacto con vampiros fue cuando era niño y veía escondidas sombras tenebrosas. Francisco, Sí. yo le tenía miedo a esa serie, le dice Francisco. Claudio dice, hay una serie muy buena, antigua muy buena, La Noche del Vampiro. No sé cuál era. Bueno, ahí nos pasa el link, Claudio. Dice, Claudio también dice, ¿qué saben de que del varón de Gotz, el vampiro que fue plagiado por el Drácula de Bram Stoker? No tengo entendido que esa historia la escribió, o digamos, hizo una adaptación el escritor Julio Verne, creo que hizo una adaptación de una Bueno, novela de Julio Verne. tradicionalmente ocurre mucho eso, de que ahí pasa el tiempo y a veces se habla de plagio, incluso se habla de que Shakespeare y Cervantes plagiaron. Así que no me extrañaría que en este caso también Stoker sea acusado de plagio por algún otro tipo de autores. Sí, bueno, es que plagio y también decir, no, lo tomé como una referencia. Claro, Ya, puede ser también esa la otra posibilidad. sí. Claro, claro. Volvemos, doctor Igu. Sí, estamos viajando por tierra de vampiros en este viaje de vórtice. Hay varios vampiros, sabemos que hay varios, algunos son clásicos. Ya, pero vamos a entrar ahora al mundo del cine, las adaptaciones cinematográficas. Desde pequeño uno ha visto, ha escuchado acerca de vampiros, pero ¿cuáles son algunos de los más clásicos que han salido en la historia del cine, Cisco? Así es, bueno, dentro de los clásicos del cine, ¿cómo no mencionar al primer vampiro que vimos en pantalla en una película muda? Que fue muy reconocida y todavía un personaje icónico de alguna forma, del año 1922, una película alemana, Nosferatu, una sinfonía de horror, una película dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, perdón a los que hablan bien alemán, yo no lo sé pronunciar. Murnau, más conocido como Murnau, ¿no? Murnau, sí. Que bueno, esta se podría considerar que fue la primera vez que se hizo un intento de adaptación de Drácula de Bram Stoker, pero por un tema de derecho no se hizo propiamente tal como Drácula y se creó este personaje Nosferatu. Y de hecho la viuda de Bram Stoker no lo considera, no la acepta, de alguna forma no la aceptó en su momento y hasta hubo temas legales de por medio, pero igual se convirtió en una película de culto, una película de expresionismo alemán, bastante interesante, a quienes no la han visto se la recomiendo. Y bueno, de alguna forma incluso están de culto de que se han hecho versiones nuevas, se han hecho homenajes, donde hasta por ahí una película donde trabaja Wilfred Dafoe, donde se hace como una recreación de cómo fue la filmación de esta película. Bastante importante este referente del cine a la hora de hablar del cine de vampiros, porque como les digo, es la primera vez que vemos en pantalla a un vampiro en la pantalla grande. No es muy extensa la película, dura alrededor de 1 hora y media, así que desde ese punto de vista, a pesar de que es cine mudo, la gente yo creo que la va a disfrutar, muchos a quienes no la hayan visto. Francisco. Pasamos, ¿sí? Perdón, Cisco. No, quería comentar eso, a propósito que por un tema como de filmación, del tema de la iluminación y esos efectos, yo creo que es bastante interesante para la gente que le gusta el cine clásico, pero también por un tema de la fotografía, creo que hay que revisarla. Hay juegos con la sombra, la escala de grises, es muy interesante, exacto. ¿No? Recomendable, es muy recomendable. Pasamos posteriormente a una versión de Drácula que se hizo en el año 1931. Acá ya protagonizada, ya usándose el término propiamente tal de Drácula. Esta película estadounidense fue protagonizada por Bela Lugosi, un actor quedó marcado por el papel de alguna forma, fue rescatado posteriormente en otro tipo de películas por
otros ¿cómo se llama? Directores. Tuvo una secuela, la hija de Drácula del año 1936. Y esta película fue dirigida por Todd Browning y como dije, ya en esta película se utiliza más el concepto original del personaje de Drácula y también está en Transilvania, se toman los elementos más propios de la novela. Y bueno, cabe señalar que lo único lamentable es este tema de que le pasó a Bela Lugosi, que de alguna forma quedó marcado por este personaje, no logró destacar por otro tipo de interpretaciones, más allá tuvo como que sobrevivió incluso su vejez amarrado a este personaje que lo hizo famoso. De alguna forma se habla de la maldición de Drácula, pero bueno, es una película que realmente vale la pena ver y que, bueno, ya está una película con sonido y hay elementos que un poco más contemporáneos, siendo que igual sigue siendo en blanco y negro, pero de alguna manera ya tenemos como el sistema de narrativa que nosotros estamos acostumbrados en el cine ya, con sonido. Pasamos a otro emblemático intérprete de este Conde Drácula, que se hizo famoso por las películas de los estudios Hammer, estos estudios británicos. Estamos hablando del gran Christopher Lee, que hay una particularidad. Él prácticamente no hablaba en las películas donde interpretó a Drácula, aparecía como al final y tenía poco diálogo. Por ahí se dice de que de alguna forma el diálogo no los tenía porque la primera vez que lo interpretó era tan malo el guión que él dijo, no, a interpretar este guión porque lo que se está escrito es muy malo, pero más allá de eso, trastienda que de lo que pasó en las filmaciones de estas películas, él interpretó a Drácula en 4 oportunidades. En Drácula Prince of Darkness del año 1965, posteriormente Drácula vuelve de la tumba en 1968, Taste the Blood of Drácula en 1969 y Las cicatrices de Drácula del año 1970. Christopher Lee, los estudios Hammer, había muchos actores que tienen que ver con más precisamente desde el teatro, ahí estaba también Peter Cushing, estos estudios hacían películas de Sherlock Holmes, de La Momia, de Frankenstein. Era un cine bastante, de alguna forma, que tenía como un sello en esa época de los años 60. Y Christopher Lee, bueno, sabemos que tuvo muchas otras interpretaciones, pero siempre se bromeaba con él, con el vampiro, porque de alguna forma él se podría reconocer como el actor que trascendió al personaje de Drácula, no como Bela Lugosi, pero trascendió y que de alguna forma, igual con cariño en las producciones donde él no interpretaba a un vampiro, se reían un poco, bromeaban con él, pero él lo tomaba bien, pues, no había mayor complicación de parte de él. Bueno, Christopher Lee, a todo esto es primo del autor de James Bond también, así que igual tiene una familia muy creativa. ¿Sí, doctor Lorri Blanco? No, que después el mismo Christopher Lee después fue el Conde Dooku también en la saga de Star Wars. De hecho, en Star Wars le dicen Conde Dooku, por eso el título Conde lo pusieron como un guiño al Conde Drácula. Sí. Un actor, bueno, él murió muy longevo, además era cantante, cantaba ópera, y incluso grabó discos de rock con alguna canción donde él hablaba. Era fanático del heavy metal, sí. Metal, sí, ¿no? Bastante versátil, a pesar de que, como digo, quizás la mayoría lo recuerda por Drácula, pero no, si uno se dedica a indagar un poco más en este actor, tiene bastante, bueno, y recordado también por el tema de su interpretación de Saruman en El Señor de los Anillos. Pasamos a otro Drácula, que en este caso corresponde a el Drácula interpretado por el actor Klaus Kinski, que aquí ya es lo que mencioné anteriormente, una vez más que fue revisitado el personaje de Nosferatu, pero este ya es una versión un poco más reciente, del año 1979, donde Klaus Kinski interpretó a Nosferatu en una producción
que pertenecía a la República Federal Alemana, en la época en que todavía Alemania estaba dividida. Y bueno, está ambientada en la ciudad de Wismar y en parte de la región de Alemania, porque acá no se toca el elemento de Gran Bretaña como en la novela clásica de Drácula. La película fue escrita y dirigida por el director Werner Herzog y como indiqué anteriormente, la principal gracia de esta película es que de alguna forma retoma este personaje Nosferatu que había sido interpretado anteriormente en el cine mudo y lo actualiza a cine más moderno. También hay una versión por ahí donde ¿cómo se llama? Klaus Kinski vuelve a interpretar el personaje en Nosferatu en Venecia, pero esa fue una producción aparte, una producción italiana. Fue una secuela que hubo, pero eran producciones distintas. Pero se aprovechó, se echó mano del mismo actor para interpretar nuevamente al personaje de Nosferatu. Por último, no podemos dejar de mencionar dentro de estos clásicos que interpretaron a Drácula, la interpretación que hizo Gary Oldman en el año 1992 en la película Drácula de Bram Stoker, que fue dirigida por Francis Ford Coppola. Una película que tiene elementos visuales bastante llamativos, el vestuario, el color, el juego de sombra, es bastante atractiva visualmente la película. De hecho, tuvo premios justamente relacionados con el tema del vestuario, de la ambientación. Y bueno, acá también completan el reparto Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves. Una producción que en lo personal me gusta bastante, porque justamente fue como la primera vez que yo, ya siendo más adulto, vi la historia de Drácula como vista de una perspectiva un poco más dramática, más teatral, quizás como un drama. Y bueno, Gary Oldman ahí se luce haciendo el papel, para algunos es un poco sobreactuado, pero bueno, es interesante ver cómo él interpreta a este personaje en sus diferentes facetas, cuando está anciano, después cuando rejuvenece, después con las prótesis, cuando se ve como un murciélago, todo. Y el hombre lobo también, y de alguna forma el antagonista acá también es de peso, Anthony Hopkins, que acá interpreta a Van Helsing. En la actriz secundaria está Mónica Bellucci, que ahí interpreta a una de las concubinas de Drácula. Es una película muy recomendable para quien no la haya visto, y bueno, personalmente, como les digo, es mi favorita. No sé qué opinión tienen ustedes de esta producción. Cisco, bueno, creo que todos los actores se destacan aquí. El único que, como aquí se van a tirar encima algunos, yo creo que Keanu Reeves, como siempre, haciendo de Keanu Reeves, ¿no? La cara típica, plana, no tiene mucha actuación. Pero el papel está bien porque realmente el que tiene que llevarse toda la interpretación es Drácula. Él cambia forma. Así que... Sí, por el peso lo lleva él, y bueno, y Anthony Hopkins hace un gran rol igual. Son los que más se lucen, diría yo. Sí, tremendo Van Helsing. Sí. Doctor IQ, bueno, ahora vamos a pasar a otro área del cine, pero ya un poco más contemporáneo, ¿cierto? Relacionado con tanto lo que se ha escrito como lo que hemos visto en la pantalla grande, relacionado con vampiros. Sí, claro que sí. Bueno, ya la semana pasada estuvimos conociendo a algunas escritoras, tanto de fantasía, de novelas de misterio, que escribieron algo relacionado con vampiros y que sus obras han sido adaptadas al cine. Una de ellas, que ya fue nombrada la semana pasada, es Howard Allen O'Brien, que ese es su nombre real, pero su seudónimo artístico es Anne Rice. Anne Rice, ella que es conocida por las famosas crónicas vampíricas, que fue adaptada la película al cine Entrevista con el vampiro. Anne Rice, ella tiene 78 años
y desde pequeña fue influenciada por las novelas de fantasía, de misterio que leía, y de ahí en más comenzó esta carrera vampírica, por decirlo así, de alguna manera, que la llevó a escribir grandes obras que han sido ganadoras de varios premios. Por ejemplo, la ya nombrada Crónicas Vampíricas, Las Brujas de Mayfair, Ramsés el Maldito, la trilogía del Mesías, y así otra serie de novelas. Anne Rice, quien se ha destacado en esta área de los vampiros y que es bastante conocida por todos. También ya se habló de ella la semana pasada, otra creadora, otra escritora de vampiros de la serie Twilight, Crepúsculo, Stephanie Meyer. Stephanie Meyer, que también le gustan los vampiros, le gusta todo este mundo del ocultismo. Tiene varias cosas bastante interesantes. Ella, por ejemplo, es miembro de la famosa Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida simplemente como la Iglesia Mormona. Sí, interesante dato este. Y bueno, ella, para qué decirlo, está más que nada es conocida por su famosa obra Crepúsculo, esta serie de libros que son 4 libros de tipo fantástico, romántico, que ahí tiene varios vampiros en medio. Ella, Stephanie Meyer, que también ahí escribe cosas relacionadas con vampiros. Nos vamos a quedar ahora con un escritor que todos conocemos y hemos leído más de alguna novela de él, Stephen King. Stephen King, quien en el año 1975 escribió una obra de vampiros también, Salem's Lot, una novela de terror que está ambientada en un pueblo ahí donde todos sus habitantes se convierten en vampiros. Stephen King, esta fue la segunda novela que publicó él. Interesante dato. Y para qué además está a decir que esta obra también ha sido adaptada al cine, ha tenido varias obras ahí, una miniserie a finales de los años 70, una película, también El Retorno a Salem's Lot, también una película que fue protagonizada por Rob Lowe, otras miniseries, Castle Rock y varias adaptaciones de esta interesante novela de vampiros escrita por Stephen King. Si no lo han visto, yo tuve la oportunidad de ver la película y me llamó bastante la atención, aunque como lo dije delante, no soy muy fanático de los vampiros, pero llevaba el nombre de Stephen King y por eso fue más que nada estuve tentado a verla, y después posteriormente me leí el libro y me gustó, sí, me gustó, no como que se dice, es que me gustó, pero sí me entretuve con el libro de Stephen King. Vamos a saltar a una película del año 1987, que fue furor, fue grito y plata en aquella época cuando se estrenó, especialmente entre las más jóvenes, entre las más jovencitas de aquella época, porque tenía un elenco de guapetones ahí. Estaba involucrado varios actores jóvenes de esa época, Jason Patric, Corey Haim, también estaba Diane West, estaba Kiefer Sutherland cuando estaba jovencito, es generación perdida de Lost Boys. Estos muchachos
estos muchachos uno veía esta película y ya sí, se dejaba llevar, era interesante, pero a pesar de que era una película de corte juvenil, ya sí pasaba, pero cuando llegaba el final, ¡guau! No puede ser. Sí, una de las mejores cosas que tiene esta película es el final. Te sorprende, si es que no han visto Generación Perdida de Lost Boys, véanla porque igual uno se va a sorprender con ese final que uno ve, que es lo que dice, ¿qué está pasando aquí? Es interesante esta película llamada The Lost Boys, Generación Perdida, como se llamó por acá, que fue dirigida nada más ni nada menos que por el archiconocido Joel Schumacher, ¿eh? Sí, es que no, interesante dato, si no lo sabían, Joel Schumacher dirigió esta película. Recientemente fallecido. ¿Perdón? Recientemente fallecido. Claro que sí, el recientemente fallecido Joel Schumacher estuvo ahí tras la silla de director de esta película, así que bastante. ¿Aniversario de la película? Sí, así es, sí, de aniversario precisamente, así que valdría la pena verla por estos días, si es que no la tienen ahí, que buscarla, descargarla, o si es que alguien la tiene, pedirla prestada, que le hagan una copia. Interesante recordar The Lost Boys, Generación Perdida. Estamos viajando por el mundo de los vampiros, ahí aterrizamos en este mundo de los chupasangres, hay que tener cuidado, estar bien preparados, porque si viene mucho más, tenemos varias otras cosillas, ¿no es así, Lord Vivanco? Sí, doctor Iku. Sí, con respecto a los Boys, aparte del tremendo soundtrack que tiene, como tú decías, pues la película pareciera que fuera como algo simple, pero en realidad tiene un muy buen guión. Creo que uno lo mantiene entretenido la película. Yo, de hecho, tengo que reconocer que la vi hace poco. Y la verdad me entretuve bien, bastante. Me imagino a los adolescentes en esa época como deben haber quedado motivados por esta película. Sí. Y claro, y bueno, y continuando con el cine casi 10 años después, tuvimos una película de John Carpenter, Vampiros, de John Carpenter, con James Wood como protagonista, también bastante entretenida, James Wood con sus chistes, como este personaje así como que no tiene ganas de hacer la pega, pero en realidad tiene que hacerlo igual, porque es su trabajo. Luego ya, avanzando el tiempo, pudimos ver una saga también que se llama Underworld, protagonizada por Kate Beckinsale, que ella también trabaja en otra película junto a Hugh Jackman, en Van Helsing. No sé si se acuerdan de esa película también. Sí, Ahí van como una reinterpretación nuevamente. ¿Sí, doctor Ibu? Sí, esa película fue como una reinterpretación de este personaje cazamonstruos Van Helsing y fue bastante interesante, bastante buena la película, es así. Sí, entretenida con sus criaturas y sus monstruos. Bueno, aquí Underworld tiene 5 películas con harta acción, hartas criaturas, hartos efectos especiales, hartas patas voladoras. No, es una película entretenida, o sea, una serie de películas bastante entretenidas también. Y luego ya, bueno, no avanzando el tiempo, sino que yendo al mismo año 98, ya aquí tenemos al actor Wesley Snipes con una serie de películas también, el Blade, haciendo de Blade del cazavampiros. Esta película está basada en una serie de cómics de la compañía de la Marvel. La segunda película de esta saga fue dirigida por Guillermo del Toro. Ya quien se comenta que cuando le dijeron o sea, cuando estaba filmando, como que él básicamente dejaba que Wesley Snipes se dedicara a lo que tenía que hacer, que él era esto de mover la espada y hacer las patas voladoras. Pero Guillermo del Toro lo que quería realmente era dirigir a las criaturas, a los personajes, a los monstruos. Sabemos que Guillermo del Toro es muy fan de ese tipo de personajes. Ya, bueno, después ya pasando el tiempo, o sea, en realidad en la misma década de los 90, en el 96, tuvimos otra película ya donde el corte un poco más comedia, podríamos decir, del crepúsculo al amanecer. Ya en el año 96, esta película dirigida por Robert Rodríguez,
Y aquí tenemos hartos conocidos, o sea, Tarantino, George Clooney, tenemos a Salma Hayek, Danny Trejo, Tom Savini como Sex Machine también, así, efectos especiales, hartos personajes tipo zombies mezclados con vampiros, unas guitarras con los cuerpos humanos, bien, bastante psicodélica, podríamos decir. Yo, la verdad es que yo esperaba otra cosa cuando la comer. Después, cuando ya me di cuenta que era como una comedia, no sé. Pero bueno, los gustos hay, para gustos hay colores también. Y también en la misma década de los 90 tuvimos una película, Buffy la Cazavampiros, que después dio pie a la famosa serie con Sarah Gillespie, ¿cómo se me fue el nombre? ¿Cómo se llama, Doctor IQ? Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Gellar, sí. Gellar, sí. Junto con... De ahí sale un joven Ben Affleck también en esa película. Sí. Sí, hay haciendo unas luquitas extra. Sí, dando para inicio la a su película. carrera. Sí. Y bueno, vamos a leer algunos comentarios, Doctor IQ. Sí, adelante, adelante. Sí, bueno, dice Claudio a propósito de lo que estábamos revisando delante, cuando él comentó acerca de este plagio, dice que saben del varón de Guts, el vampiro que fue plagiado por Drácula de Bram Stoker. Claro, y ahí después nos dice la novela de Julio Verne, El castillo de los Cárpatos, Le Château des Carpates, publicado en el 1892. El Sobaco dice, yo quiero una figura de Nosferatu, esculpida por Jorge Vivanco. ¿Quién será ese personaje? Claudio nos dice, el juego de sombras Nosferatu se utilizó en la película Drácula de Bram Stoker. Sí, tiene harto juego también ahí. Dice el Sobaco, dice, la película La sombra del vampiro de William Defoe y John Malkovich es excelente, un homenaje a la producción de Nosferatus alemana original. Juega con la ficción y la realidad de lo que fue la realización de esta película. Juan Carlos Parra dice, buena película de Klaus Kinski, también la actuación de Isabela Adjani. Ariel nos comenta, Ariel Grandón, en la película del 92 de Coppola, reconozco que quedé flechado por Mónica Bellucci como una de las concubinas de Drácula. Bueno, cada vez que aparece Mónica Bellucci, flecha a todo el mundo en realidad. ¿Qué pasó? Se me movieron los mensajes. ¿Qué pasó ahí? Hernán dice, sí, no, parece que quizás me mordió alguien. Claro. Dice, Hernán Leiva dice, saludos amigos de Vortis, en lo personal me cargan vampiros, aunque no tanto como los zombies. Bueno. Dice el Sobaco, es cierto que Keanu Reeves hace de Keanu Reeves, pero hay que entender que ese papel significó un cambio en lo que venía haciendo en Bill y Ted, que era completamente opuesto a Drácula. Lo otro es que su papel neutro sirve de contraste o contraposición a los otros personajes de la película que son extremos en su construcción. Dice Claudio también, dicen, Salem Lot es la noche del vampiro. Claro, así fue traducida en la llegada a Latinoamérica. Y Sif dice, saludos a todos que nos siguen, recuerden que al final del programa tenemos concurso. Karen Chandía dice, Gary Oldman es un tremendo actor y es mi película favorita de vampiros. Lleva el papel incluso en una malvada elegancia y me gusta. The Lost Boys también tiene un lugar especial en mi ranking. Kiefer Sutherland le dio el toque taquilla en la época. Y además el soundtrack de la película es buenísimo. Sí, con Inexis metido ahí entre medio, Devil Inside y otras buenísimas canciones. En la radio le daban como bomba a todas las canciones cuando estaba de moda esta película. Sí. Bueno, comentan en algunas ciudades medias costeras como que ahí se pasaban rollos de que habían vampiros. Por la galaxia de Tomé nos han comentado que pasaba eso. Ariel Grandón dice, muy buena la novela de King. Hay dos sagas literarias contemporáneas que tocan el tema, que son la trilogía nocturna escrita por
Guillermo, junto con Chuck Hogan, y la trilogía de El Pasaje, escrita por Justin Cronin. Bueno, ahí vamos a buscarla, Ariel. Claudio dice: Generación Perdida, muy buena, la vi en el microcine Teatro Tomé y quedé pegado por un buen tiempo. El Sobaco dice: les faltó mencionar un clásico de las teleseries brasileñas, me refiero a Vamp, transmitida por Canal 13 en el año 94 aproximadamente. Esa no la conocía. Vamos a tener que hacer especiales de latinoamericanos también, de nuestra propia cultura, porque hay harto material. Juan Carlos Parra dice: me gusta Vampiros de Carpenter, más que nada los parajes desérticos, al igual que From Dusk Till Dawn. Sí, además la película de Carpenter tiene un color, así como que es como anaranjada también, es bastante interesante. Karen Chandía: yo aún recuerdo cuando fui a arrendarla al videoclub cercano a mi casa. Ah, era chiquitita. Carlos Parra dice: le faltó Buffy del 92. Si la nombramos. Me retracto, jajaja, ya lo mencionaron. Claudio dice: tremenda actuación de Salma Hayek. Sí, bueno, tremenda actuación. Al amanecer, sí. Sí. Bueno, que creo que se hizo famosa por eso en realidad. Con Carlos Parra en la película sale igual Klaus Kinski como el vampiro. Ahí está. Y después dice Juan Carlos Parra: Fright Night, igual es un clásico. Fright Night. No la recuerdo. Es que en realidad hay muchas películas de vampiros que tuvimos que dejar afuera. Por ejemplo, claro, está 30 días de oscuridad, Staken Land, Daybreakers, Drácula Untold. Hay hartas películas en realidad que tuvimos que dejar afuera. Sí, claro que sí, era como para nombrar algunas porque tenemos que seguir en este... Para años de historias que han salido. Sí, claro que sí, hay películas, series, y eso es lo que vamos a tocar ahora, porque el mundo está lleno de vampiros y vamos a seguir en este viaje por tierra de vampiros. Cisco. Así es. Bueno, recordar que al final tenemos concurso, así que no lo olviden. Así que vamos a hacer unas preguntas relacionadas con este tema, así que estén atentos. Vamos a continuar, como decía el Dr. IQ, con las series y en particular voy a hablar de un par de series que se realizaron hace unos años. La primera de ellas es True Blood, que fue creada por Alan Ball. Está basada en The Southern Vampire Mysteries, una serie de novelas de Charlaine Harris. Esta serie se emitió por HBO en Estados Unidos. Consta de alrededor de 80 episodios, dividido en 7 temporadas, y bueno, la premisa de esta serie gira en torno a un personaje interpretado por Anna Paquin, que se llama Sookie Starhouse, que es una telépata, que de alguna forma se encarga de vampiro, y bueno, en esa época la premisa se inventó una sangre sintética que se llama True Blood, que de alguna forma permite que los vampiros salgan del ataúd y que su presencia sea como conocida por la humanidad, una cosa así como que se hacen visibles ante todos. Y hay un tema de lucha por sus derechos, existen organizaciones antivampiros que también están en contra de ellos. Y bueno, hay un vampiro que tiene 173 años, interpretado por Stephen Moyer, que por primera vez debe estar a cargo de pruebas de la ficción y los errores que le puede generar el hecho de estar en contacto con la humanidad. Y de alguna forma, aquí es donde el personaje de la protagonista tiene un rol importante porque se enamora de él. Entonces, es una historia que tiene toques harto de romanticismo. Y bueno, como les indiqué anteriormente, fue llevada a cabo entre los años 2008 hasta el 2014, que fue la última temporada, la séptima temporada. Creo que es más o menos la temática de muchas series que abordan, yo creo que va por la línea un poco quizás de lo que son estas novelas para jóvenes que tocan el tema de los vampiros como de una beta más romántica. Si bien sabemos que igual el original tiene romanticismo, pero había quizás más oscuridad. En este caso
el tema busca quizás tomar elementos incluso que podemos compararlo con lo que son el tema de la lucha por derechos, todo esto como lo que hacen los mutantes en otras series o seres que tienen poderes, tiene como ese elemento en común con estas temáticas. Otra serie que voy a mencionarles es la serie Ángel, que es una serie que se transmitió por WV desde el 5 de octubre del 99 al 19 de mayo de 2004. Constó de 5 temporadas y 110 episodios. Y es un spin-off de Buffy y la Cazavampiros, que se va a mencionar un poco más adelante. Esta serie, el creador es Joss Whedon, en colaboración con David Greenwald. Y acá vemos a este personaje que se dio en la serie Buffy la Cazavampiros, en su propia serie, donde se muestra de alguna forma su alma está involucrada en elementos que tienen que ver con juicio porque, bueno, su alma de alguna forma fue castigada. Entonces, y después fue devuelta así por gitanos. Luego de alrededor de un siglo estuvo sometido a asesinato, hubo torturas, asesinatos, y el alma restaurada a Ángel lo atormenta por la culpa que tiene. Esto transcurre porque no puede darse esta relación con la Cazavampiros que hubo en la serie de Buffy. Entonces, de alguna forma, esto involucra a él en una nueva línea de hechos, de acontecimientos que centran la historia en este personaje Ángel. Series que personalmente, yo no vi en su totalidad, quizás vi algo en algún momento, pero que siento yo que están enfocadas principalmente a un público más juvenil. Igual, como les dijimos anteriormente, el tema de los vampiros da para todo tipo de historias, pues, de romance, acción, terror más gore. Y bueno, aquí yo les presenté un par de historias que tienen que ver con esta vez un poco más quizás centrada en las relaciones humanas o románticas que tienen estos chupasangres. Ahora tengo entendido que vienen otros historias que nos va a presentar Doctor Who, ¿cierto? Sí, hay más series. Bueno, hablando del spin-off que tú dijiste, Ángel salió obviamente de la serie Buffy y la Cazavampiros. Y a su vez la serie Buffy la Cazavampiros viene de una película, la película que ya antes había hablado Lord Vivanco. Esta serie Buffy la Cazavampiros se estrenó por primera vez el año 1997 y finalizó el año 2003. Y de inmediato se convirtió en un éxito esta serie. Independiente de cómo uno podría haberlo pensado, Sarah Michelle Gellar, que era la protagonista de esta serie, era una chica, la actriz era joven, interpretaba a esta muchacha joven también, y la serie uno podría haber pensado que estaba diseñada, pensada para jóvenes. Poco a poco fue cautivando también al público adulto. La trama se iba complicando a medida que iban avanzando los capítulos, las temporadas, y cualquiera podría haber pensado que no, la serie iba a terminar pronto, no se le iba a dar más vida, y sin embargo duró 7 temporadas. 7 temporadas en los que los personajes fueron de a poco evolucionando, cambiando. Y acá Joss Whedon, el creador de esta serie, al igual que Ángel, el cuestionado Joss Whedon, que todos sabemos lo que pasó ahí con él, la Liga de la Justicia y todo eso, por eso cuento aparte. Joss Whedon acá supo crear buenos personajes, desde la protagonista, todos sus enredos, todos los problemas, sus rollos que tenía, hasta el mismísimo Ángel también, que después tuvo su propia serie, y otros personajes a veces como que vagaban en el limbo, soy bueno, soy malo, me voy para allá, me voy para acá, otros personajes que lisa y llanamente eran malos, y eso fue una de las cosas que cautivó de esta serie Buffy la Cazavampiros.
hubo 4 cadenas que estuvieron involucradas en esta serie y que de ahí de a poco fueron dándole algo de vida. Estaba la ABC, la NBC y la Fox, que fue en definitiva con la que se quedó con esta serie que finalizó el año 2003, 7 temporadas y varios capítulos que gustaron bastante. Buffy la Casa Vampiros. Hay otra serie de vampiros, también una bastante interesante que está basada en una novela de vampiros escrita por el mismísimo Guillermo del Toro, que se llamó La Trilogía de la Oscuridad. Estaba escrita por Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Estoy hablando de la serie The Strain. The Strain. Esta serie tenía algo de suspenso, de misterio, de ficción. Se estrenó el año 2014 y fueron los mismos Guillermo del Toro y Hogan que estuvieron a cargo de escribir varios de los capítulos de esta serie. El primer episodio, el episodio piloto de esta serie, gustó bastante, tuvo bastante éxito y se estrenó el año 2013 y desde ahí en adelante tuvo 4 temporadas que tuvieron un éxito relativo. De a poco fue ganando adeptos hasta que la 4ª temporada algunos no quedaron muy convencidos y finalmente llegó, valga la redundancia, a un fin. Terminó la serie el año 2017. The Strain, una interesante serie de vampiros, algo de ciencia ficción tiene, que como lo dije, interesantemente está basado en una novela, en la trilogía de la oscuridad, mira, del mismísimo Guillermo del Toro. The Strain, si no la han visto, hay que verla, es bastante interesante. Y aparte de estas series, hay otras más. Bueno, hay más series, como lo dijo delante Lord Vivanco, hay más series, hay más películas. Podríamos estar hablando toda la noche, pero por ustedes saben, por razones de tiempo, nos vamos acotando algunas de las principales. ¿No es así, Lord Vivanco? ¿Y quedan algunas más? Sí, Doctor Igum. De hecho, yo vi The Strain, me gustó bastante. Y también, como comentan, como hacen lo que comentan algunos chicos que nos siguen, The Strain igual parte con un tema de la pandemia, así como que hay un virus que anda dando vueltas, así que no se parece un poquito a la realidad. A nadie sabe quién es el vampiro, quién es el que anda contagiando. Y bueno, y siguiendo con las series, hay algunas series que son bastante nuevas, entre ellas, por ejemplo, Beowars. Esta serie es también, bueno, temática vampiro, y se estrenó en diciembre del año pasado. Está protagonizada por Jan Somerhalder, que también trabajó en el diarios de vampiros, de Vampire Diaries, y algo que nos vincula que nos vincula con esta serie, digamos, que nos representa de alguna manera, es que está basada en un cómic que fue dibujada por un conocido dibujante chileno, Alan Robinson. Así que igual recomendable para que puedan, digamos, adquirir alguno de esos cómics y también saber conocer a Alan, a los que no lo conocen, y también seguir esta serie. También hay otra serie, digamos, un poquito más corta, que ya tiene de factura británica, que está basada en la obra de Bram Stoker. ¿Ya? Esta serie fue lanzada por la BBC One y Netflix, y tiene solo 3 episodios. Y bueno, entendiendo que es una serie británica, uno ya de por sí entiende que tiene una buena producción, buenos efectos y buenas actuaciones. Esas serían como las series que tenemos como para
Sí, algunas de las principales, claro, como se ha dicho, hay muchas más y podríamos estar toda la noche, pero nuestra nave no tiene la potencia necesaria, el combustible necesario para abarcar tanto para viajar más allá, pero para ir recordando, refrescando un poco la memoria. Obviamente nuestro público, nuestros amigos, amigas que están ahí, pueden escribir ahí, mandar mensajes si se acuerdan de alguna otra serie, de alguna otra película. Todos sus comentarios son bienvenidos. ¿Hay comentarios, mi estimado, por Sí, ahí o no? sí, están comentando harto. Juan Carlos Parra dice, el domingo terminé de ver Angel, me quedo con Buffy, la serie nomás. Ya, Juan Carlos Parra nos comenta, dice, lo mejor eran los cross con los otros personajes de Buffy, ya que se cruzaban entre las historias y los cómics igual. Ariel Gandón dice, me acordé de la versión criolla que no requiere mayor análisis, me refiero a la telenovela Conde Brolock. Oh, sí, es verdad. ¿Quién no me acordaba de esa novela? Sí, el Conde Borolox, sí. Recuerdo que mi mamá la veía. Quizás son olvidables, por eso, por eso no te acordáis. ¿Aló? ¿Doctor IQ? Sí, sí, estoy acá. Ah, pensé que te habían llevado No, los vampiros. estaba leyendo los comentarios. Ah, dice Juan Carlos Parra, dice, aún no veo True Blood. Otra película que me acordé fue una que daban en televisión en los 90. Era un tren en el cual los vampos se movían a través de las vías del metro olvidadas y unos niños los visitaban. Se llamaba Shadow Zone, de Undead Express, Tren de la Inmortalidad, de 1996. Bien, ahí vayan anotando los que quieren ver más películas de vampiros. El Sobaco dice también mencionar a la película Soy Leyenda, que aborda la temática del vampirismo desde una perspectiva pandémica y apocalíptica. Claro, en la película, sí, doctor Eku. Y eso pero no queda muy claro, no se sabe si son vampiros, no hay, al menos en la película, no, es como que algo, para mí nunca fueron vampiros en realidad. Sí, bueno, hay 3 películas de Soy Leyenda basadas en un libro. La primera, no me acuerdo el nombre del actor, pero es bastante conocido. Y la segunda es de Charlton Heston. Y la última es la de Will Smith, donde aparece con el perrito que, bueno, para los que no la han visto, no voy a contar spoiler. Juan Carlos Parra dice, Stakeland igual. Stakeland, no la tengo dentro de mi anotadas. Yo tampoco, no está en mi disco duro, pero la voy a buscar. Sí. Buen dato, Claudio Rodrigo Montoya dice, Buffy, en lo personal la encontraba mala. Bueno, ahí hay gustos para todos. Juan Carlos Parra dice, había otra serie que la daban en el telecanal, se llamaba X o Hechizo, la daban en el telecanal, salía Fassbender interpretando al demonio Azazel. Y bueno, Claudio dice, entrevista con un vampiro. Sí, la nombramos con Anne Rice, la escritora y sus películas. Sí, Donde ella misma era guionista también, por lo menos sí, en entrevista con el vampiro. sí, ella misma se encargó ahí de escribir el guión, y ahí se le dio un poco más de su toque personal a esta película. Viajando por tierra de vampiros, estamos en nuestra nave Vórtice, pero aparte de películas, aparte de series, también en el mundo gráfico los vampiros han estado presentes. Hay varias obras ahí que vale la pena recordar, ¿cierto, Lord Vivanco? Sí, bueno, tenemos a quizá una heroína del cómic de terror. Hablamos de Vampirella. Bueno, Vampirella ha tenido como varios inicios. En un principio se decía que ella venía del planeta Draculón, donde habían ríos de sangre y ellos se alimentaban de ahí. Y luego nuevas ediciones se decía que en realidad la génesis era de que venía del infierno. Había un lugar que se llamaba Draculones del infierno y de donde venían de donde aparecían personajes con los que ella se iba enfrentando. Por ejemplo, entre ellos el mismo Conde Drácula, que era el enemigo, era el malo es el malo de la historia. Vampirella igual
tiene, o sea, no tiene las mismas debilidades de los vampiros en realidad. Ella es distinta, o sea, el ajo, la luz del sol o el agua bendita no la afectan. Y tampoco es como que ataque mucho a los humanos. O sea, en realidad ella ataca cuando se tiene que defender, ¿no? Cuando está en peligro. Ella es la buena de las vampiras. Y bueno, una característica también es que dentro del equipo de creaciones también estuvo Francetta, un ilustrador también que se caracterizaba por dibujar a las mujeres bien voluptuosas, y también muy semidesnudas, porque igual eres de una época, en los años 70, o fines de los años 70, donde habían películas también con la temática de la ciencia ficción, la misma... eh, eh, esta chica una película de ciencia ficción donde la chica estaba en el espacio, se me olvidó el nombre, a ver si me ayudan ahí, Francisco, yo creo que se acuerda. Barbarella. Barbarella. Varela, se me olvidó. sí. Un clásico también. La película no es muy buena, pero creo que la actuación de ella en eso era bastante entretenido. Y bueno, otra película, o sea, otro cómics que ya es más actual, bueno, actual entre comillas, es de los años 70. Morbius, este también es un vampiro viviente, también es un cómic de la Marvel. El personaje fue como creado como antagonista de Spider-Man, y es considerado también un antihéroe. La verdadera identidad de este personaje es un bioquímico, en realidad, que tiene habilidades sobrehumanas, vampíricas, tiene rasgos físicos también derivados de un experimento bioquímico fallido que hizo, que él tenía como una condición a su sangre. Creo el 2021 se va a estrenar una película donde es protagonista el Jared Leto, que va a ser del personaje este de Morbius. Buena. Son algunos personajes de los cómics que podemos, aparte del mismo Blade también, que ya lo mencionamos. Sí, claro que sí, pero vampiros hay en diferentes partes del mundo y hay unos vampiros que vienen desde Japón, creados en una novela por Hideyuki Kikuchi. Son 26 novelas, estoy hablando de Vampire Hunter D. Que ha sido adaptada a anime, manga, cómics, audiolibros. Desde sus primeras adaptaciones para anime en el año 1985, esta es una serie de novelas que se publicó por primera vez en el año 1983 y tiene bastante de misterio, de suspenso, de terror también. Y está ya ambientado en un futuro post-apocalíptico ahí, donde una guerra nuclear ocurrió y ahí aparecen unos seres misteriosos, unos vampiros que tienen su propia casta ellos. Ha sido publicada esta novela que, lo dije así, es una novela. Eso es lo curioso, es una novela que ha sido adaptada, no es un manga propiamente tal, es una novela que luego fue adaptada al manga, cómics, anime y diferentes juegos. Esta novela ha sido traducida a diferentes idiomas y por acá también ha llegado ya, ha gustado bastante por acá, principalmente ha llegado más que nada el manga y el anime. La novela, creo que las novelas en realidad, como lo dije, son varias. Creo que tienen que ser medio difíciles de encontrar, pero lo que es el anime, el manga sí son fáciles de encontrar. Vampire Hunter D. Nos vamos a quedar también con una serie que fue de videojuegos,
una serie de videojuegos que también ha sido adaptada a series, a animes. Estoy hablando de Castlevania. Castlevania, que fue esta serie de videojuegos creados por la famosa corporación Konami, que para qué decirla, todo el mundo la conoce, ¿no? Eh, se estrenó allá en Japón por el año 1986 y que tuvo un éxito relativo cuando se estrenó. Y poco a poco fue ganando adeptos, fue ganando fanáticos del mundo de los videojuegos, hasta que posteriormente fue adaptada a diferentes medios. También fue adaptada el año 2017 por la cadena Netflix a una serie de anime. Que fue bastante exitosa y tuvo su estreno oficial en Netflix, como lo dije, el año 2017. Hay varios juegos, varios libros que tienen una cronología que comienza en el juego. La historia del juego comienza con Castlevania Lament of Innocence, que está ambientada en el año 1904. Y ahí sigue la historia con Castlevania, la maldición de Drácula, sigue avanzando en el tiempo hasta 1691, hasta llegar al futuro, ¿sí? Castlevania Dawn of Sorrow, que la cronología, según la historia, está ambientada en el año 2036. Y este juego está para diferentes plataformas, para Nintendo 10, para teléfonos también. Así que es interesante esta serie Castlevania, que por ahí Lord Vivanco nos anduvo comentando que la vio y que es bastante buena, es recomendable, ¿cierto? Y bueno, él dijo, bueno, después puede decir algo, pero es interesante Castlevania. Vamos a seguir avanzando porque también tenemos al otro anime por ahí, ¿cierto, Cisco? Así es. Y concuerdo con usted, recomendable Castlevania. Yo la vi en la serie en Netflix, recomendada por Lord Vivanco justamente. Bueno, voy a hablarles yo de Blood, de Last Vampire, que es una película de animación, un anime japonés, que dura alrededor de 50 minutos. Esta película toca la historia de una chica que es una cazadora de vampiros. Cuenta con una secuela en manga que está ambientada 30 años después de la película. Esta chica es una joven que se llama Saya, que vive en la base americana de Yokona, en Japón. Bueno, es considerada una serie para adultos porque tiene igual un alto contenido erótico. Fue escrita por el artista hentai Benkyo Tamaoki. Y el hecho de que tenga estas escenas como de desnudo y escenas sexuales la tienen catalogada como para mayores. Bueno, ella es una estudiante que se encuentra con jóvenes motoristas que de alguna forma tiene una relación afectuosa con un estudiante que es la protagonista, Akiko. Hay elementos que coinciden con una de las historias que comentó Dr. Iku, Carmila. Tiene elementos muy similares de ella, que puede ser inspiración. Y bueno, de alguna forma esta historia, al ser popular y luego pasar a manga, se hizo tan popular que también se hizo una película en acción real en el año 2009, que fue dirigida por el director Chris Nahon. Una película que toca en animación de una forma un poco más adulta, el tema de los vampiros en lo que es la plataforma de anime, y de alguna manera invita también a aquellos seguidores de este tipo de historias que son quizás más adultos. Pero no solamente de historias serias está compuesta el tema del vampirismo, también tenemos comedia. Claro que sí. Hay comedia, ¿cierto, doctor Iku? Bueno,
las comedias de vampiros, aquí vamos a hacer una reseña de algunas, sabemos que pueden haber más, pero vamos a partir por una que en particular a mí, yo la vi cuando era chico y me resultó bastante entretenida y original, que es el Conde Pátula, como se conoció acá en Hispanoamérica. Yo creo que todo el mundo la vio. Sí. Y en inglés Condúcula. Esta es una serie británica de dibujo animado que se estrenó en septiembre, el 6 de septiembre del año 88. Y curiosamente, la serie es británica, pero fue prácticamente hecha en España. Los dibujos, todo fue bien poco lo que se hizo en el Reino Unido. Como que toda animación se hizo cargo en España. De hecho, a mí me pasaba que hubo momentos que creía que esta serie era latina, porque igual tenía el doblaje que se hacía era mexicano muy marcado, y los personajes, si uno no se fijaba en que el título aparecía en inglés, pasaba porque era hecha en Latinoamérica por este marcado acento mexicano del doblaje. La serie consta de 65 capítulos y la premisa es que el Conde Pátula es un vampiro vegetariano, porque, Igor, que es este mayordomo, hizo el ritual para revivirlo a este vampiro, pero por un error de la nana, que era muy característica de la nana, que usaba como una especie de vendaje, como de cuando andaba con su brazo herido y sacaba de todo tipo de cosas. Cometió un error y en vez de hacer con sangre el ritual, le pasó al mayordomo ketchup. Entonces ahí surgió un vampiro vegetariano que prefiere comer zanahoria y otras cosas vegetales que morder, y lo otro, que a él le gustaba todo el tema del show business, él quería ser famoso y todo, y de alguna manera es una comedia bastante entretenida, es infantil, pero juega con los elementos característicos de Drácula. Acá el equivalente a Van Helsing es el Dr. von Patofen, que se llamaba en español, y en inglés es Rose Grosgreen. Muy entretenida la serie, no es muy extensa, como dije, consta de no muchos capítulos, alrededor de 65 capítulos, y realmente yo creo que todos podemos tener, los que la vimos, recuerdos agradables de esta serie, era entretenida. Sí, era bastante entretenida esta serie. Nos reíamos, recuerdo que la daban en la tarde, onda 5, 6, por ahí en TVN, cuando habían bloques infantiles, hasta todavía esa época, principio de los 90, por ahí, mediados de los 90, había bloque infantil, como a esa hora 5 o 6 de la tarde más o menos, y ahí daban varios dibujos animados, y entre ellos ahí obviamente estaba el Conde Pátula. Soy el Conde Pátula. Y bueno, y hay varias... más historias que contarnos, ¿cierto? Más historias de comedia. Más historias de comedia, hay varias comedias, películas que se pueden hablar. Por ejemplo, hay una protagonizada por Eddie Murphy y Angela Bassett, Un vampiro suelto en Brooklyn. Esta película que se estrenó el año 1995 y que trata la historia de pronto de un barco fantasma que así de la nada llega al famoso puerto de Brooklyn, ahí en Estados Unidos. Y en este barco viaja un vampiro llamado Maximilian, que va a Nueva York, y él anda en busca de una compañera, y ahí encuentra a Angela Bassett, que hace el papel de Rita, y ahí pasan cosas bastante divertidas en esta película. Eddie Murphy acá en un papel se le ve bastante diferente, acá maquillado, con colmillos, acá se ve bastante diferente al papel, a los papeles que siempre hace Eddie Murphy, acostumbrado a hacer comedias, y un vampiro bastante diferente acá, el de esta película, Un vampiro en Brooklyn. Y hay otra también, hay otra comedia que es una parodia, en realidad se ríe un poco de Drácula, con uno de mis comediantes, actores cómicos favoritos, ya fallecidos. Estoy hablando de Leslie Nielsen y la película Drácula, muerto pero feliz. Esta película también que cuenta la historia de este vampiro, el famoso conde Drácula, que ahí está interpretado por Leslie Nielsen, que su castillo acá tiene una orden para comprarse, y Drácula anda buscando una nueva casa,
y encuentra nuevo hogar, anda tratando de adaptarse, bastante divertida esta película, como lo digo, que la vi porque me gusta Leslie Nielsen, me gustaba cine en esa época, había hecho bastantes películas, bastantes comedias, la trilogía ¿dónde está el policía? Se me olvidó ahora, The Naked Gun, no me acuerdo cómo se me fue el título en español en este momento. ¿Dónde está el policía? ¿Dónde está el policía? Sí. Hay que decir que en esta película Drácula muerto pero feliz es de otro gran comediante, Mel Brooks, que también actúa en esta película. Tiene un papel secundario, pero él también actúa acá en esta película que se estrenó, igual que Un vampiro en Brooklyn, también se estrenó el año 1995. Una interesante, una buena comedia para pasar el rato, divertida. Acá se ve a Leslie Nielsen bastante bien en su papel de Drácula muerto pero feliz. Fue como una respuesta un poco al Drácula que hizo Coppola, porque por los peinados sí, que se veían ahí. Sí, claro que sí, como una parodia ahí bastante interesante. ¿Quedan algún par de más, es cierto, Lord Vivanco? Sí, nos quedan algunas películas de algunas comedias. Yo quería hacer como un alcance. De hecho, hubieron haciendo un análisis de todo lo que llevamos. En los 90 se hicieron muchas películas de vampiros, ahora que estoy haciendo como un registro. Y bueno, sí, pues continuamos con otra comedia en realidad. Hablamos de Elvira, The Mistress of the Dark. Esta película es del 88 que fue protagonizada por Cassandra Peterson. Bueno, esta comedia es una adaptación que hicieron de un programa de televisión que tenía ella, que era de películas macabras, así le llamaba, o movies macabras. Bueno, ya Elvira, la dama de la oscuridad. Bueno, este programa tuvo 5 temporadas. Y el programa tenía como un estilo comedia, ella bien sensual, se sentaba en un sillón, y ahí ella recibía leía algunos comentarios de la gente, y luego iban pasando películas de clase B. Luego en el 2001 se volvió a hacer otra película, igual como de bajo presupuesto, pero ya quizás como para dejar contentos a los fans de esta película y esta serie que daban. Llevaba por nombre Elvira de Hampton Hills. Y luego ya, esto es como una mención aparte de todo lo que hemos comentado. Quizás en un principio Francisco comentó un poquito acerca de los vampiros orientales, los Jianchi. Estos vampiros venían a ser como los no muertos o los vampiros que en realidad estos se alimentaban de la energía vital de la gente o del ki, ¿ya? No a diferencia de la sangre que lo hacían los vampiros occidentales. Y bueno, estos se caracterizaban por tener un tipo de vestimenta, ¿Hay algún tipo de problema con la comunicación? Sí, ahora sí que se escucha. El vampiro lo está acechando, cuidado. Hay unos vampiros que están atacando a Vivanco y parece. ¿Cómo se escucha ahí? ¿Se soltó? Sí, ahora sí, parece que ahora lo soltaron. Sí. Ahora sí me soltaron, ya, perfecto. No, pero les comentaba eso, porque en realidad estos vampiros tienen un tipo de vestimenta que tienen que ver también con la cultura china. En realidad este tipo de vampiro está inmerso dentro de lo que significa Corea, Japón, Vietnam, también se repite en este estilo de vampiro. Y bueno, tiene la característica de que van saltando y tienen los brazos estirados, y es dentro de la lógica de este estilo de vampirismo, es porque el rigor mortis le genera ese tipo de rigidez que no les permite moverse con normalidad. Y bueno, hay algunas películas que ya uno las podía encontrar también en los videoclubs, las daban también en televisión o en Mega, en los canales acá chilenos que habían, donde salían este tipo de vampiros. Pues, hablo de, por ejemplo, El Señor de los Vampiros, o también Encuentro en el Más Allá.
con el actor el Sammo Hung, que también Sí. actuaba en varias películas con Jackie Chan. Este actor, o sea, este actor chino que además era productor, era director, bueno, hacía todo, era actor también, hacía las coreografías. Ujú. Ese sería como el alcance para estas películas, que eran bastante, eh, quizás para nuestra cultura, cuando uno la estaba viendo, eran como serie B, películas de clase B. Claro que sí. Sí, bastante interesante este tipo de películas y todo lo que tiene que ver con los vampiros. Tuvimos Así hoy es. día un recorrido por la tierra de los vampiros, aterrizamos ahí en tierra de vampiros y echamos un vistazo así a grandes rasgos a películas, series, historias, novelas, mangas, cómics que están relacionados con esta temática. Vimos un poco el origen para todos los fanáticos, fanáticas de los vampiros. Quedaron obviamente varias historias fuera, pero acá tratamos de abarcar lo más que se pudo con respecto a este tema de los vampiros, que sabemos tienen muchos adeptos, adeptas por acá, por estas tierras, por esta galaxia, la tierra de los vampiros. Estás en Capitán, Vortis. Sí, sí, hacia allá iba, Vórtice, tenemos concurso. sí, tenemos concurso. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a hacer la pregunta relacionada con el concurso. Mientras esperamos la respuesta, quien primero responda gana, quien responde correctamente, obviamente. Lord Vivanco va a leer los últimos comentarios mientras esperamos la respuesta acertada. Y tras los comentarios vamos a indicar quién dijo correctamente la respuesta. Así que, Así es, doctor, ¿cuál es la pregunta de este concurso? La pregunta dice así, de la siguiente manera, sin repetir obviamente, nombrar cuatro personajes, cuatro vampiros obviamente, de los que hemos estado hablando. Nombrar cuatro vampiros. Simplemente esa es la pregunta. Nombra cuatro vampiros y una vez que Lord Vivanco termine de leer los comentarios, vamos a decir el nombre de él o la ganadora, siempre y cuando esté correcto. Lord Así que, Vivanco, comentarios Sí, y luego vamos a dar la respuesta correcta. sí, Juan Carlos Parra nos decía el zancudo Draculón, sí, pues sí se parece al nombre. Eh, Barbarella, claro, me estaba ayudando ahí también Juan Carlos. Ariel dice, me acordé de una película del 92 dirigida por Joan Dante, Innocent Blonde. No sé si alguien la conoce, actúa la misma actriz que hace Nikita. No la conocía, anotada también. Juan ¿Cuál, Carlos cuál Parra dice, Pero perdón, ¿cuál de las dos Nikitas? ¿Cuál de las dos Nikitas? Porque hay o tres Nikitas en realidad. Hay dos películas y una serie. Sí. claro, claro. No sé a cuál se refiere, a cuál de las Nikitas. Juan Carlos Parra dice, recomiendo Byzantium, que está en Netflix. Si no la bajan de Bahía Pirata por torrente. Voy a buscarla, Byzantium. Claudio dice, Elvira, Mistress of the Dark, ¿sí? Ya la comentamos. Drácula, Juan Carlos Parra dice Drácula, Dead and Loving It, de Sí, Leslie Nielsen, que la daban en Canal 13. sí, Drácula muerto pero feliz, la que comenté. Buena película, sí, va a pasar un buen rato ahí. El Sobaco dice, Elvira fue demandada por plagio, por la actriz Naila Nurmi, quien interpretó 30 años antes a la clásica presentadora Vampirella, quien además apareció en la película Edward. Juan Carlos Parra dice, Jackie Chan en el efecto vampiro le dieron en el Mega. Sí, pues sí, ahí aparecían estos vampiritos que iban saltando. Claudio dice, Rodrigo Montoya dice, están los vampiros de Viña. Ahí sí que no caché. Claudio dice, Lilith, Ah, Elizabeth Bathory, él ya está dando la respuesta del concurso ahí. sí, Lilith, Elizabeth Bathory, Van, Van, Vampirella, Nosferatu. Pero Pepe. ahí, eh, Tiene que estar bien tiene que estar escrito, bien chicos. escrito. bien, Tiene que tienen estar que bien estar bien escrito. escritos.
Ahí está casi, Claudio. Hubo un error en uno de los nombres. Sí, no, y aparte estábamos hablando de personajes, y hay un personaje histórico que también puso ahí, porque estamos hablando simplemente de personajes de la ficción de vampiros. Claro. Sí. Bueno, hay varias películas, por ejemplo, 30 días de oscuridad, igual yo me gustaría verlas de nuevo. Y también las de Underground. No sé cuál a ustedes les gustaría revisar. Underworld creo que vi solamente la primera, porque como ya lo he dicho, yo no soy muy fanático de los vampiros, pero sí tal vez puede que le dé una segunda oportunidad a la primera. Bueno, y la saga no la he visto, así que puede que le dé alguna oportunidad. Sé que estoy en deuda con los vampiros, pero insisto, no son mis favoritos, así que tal vez puede que vea alguna película con la que estoy en deuda, no sé, alguna de las más conocidas, que algún día puede que me siente por ahí, o aquí tirado en mi cama, vea alguna película de vampiros. Acuérdate de acostado en tu cama y colocar harto ajo, porque sí, claro. Estamos esperando. Sí. Esperando la. Juan Carlos Parra dice Selena, Ángel, Spike y Blade. Me parece que están bien escritas, ¿o no? Sí, Blade está bien, Spike, Ángel, Selene. Selene esa no creo que me suena, pero no. De Underworld. De Underworld. Ah, sí. Sí. ¿Están correctos entonces? Selene, Ángel y Spike y Blade, sí, están bien escritos, y si son 4 personajes de la. Entonces, así que digamos que Juan Carlos debe dar esta oportunidad porque escribió bien, ¿no? Espera un poco, Francisco, espera un poco, sí, está bien escrito. Selene, Ángel, Spike y Blade, sí, están bien. ¿Están bien? Ya. Felicitaciones, Juan Carlos. Eres el ganador del día de hoy. Vemos que tienes ahí el vampiro de Predicador. Eres fan de los vampiros, por esto. Sí, bueno, a Claudio, Black no es Black, no. Es Vlad. Vlad con B corta y una D final, claro. Sí, es Vlad Tepes. Y claro, y Elizabeth Bathory es un personaje histórico. Sí, se creía vampira, pero no era vampira. Claro, justamente hay varios que se creen vampiros también. Sí. Así que bueno, por interno vamos a coordinar contigo, Juan Carlos, para hacer entrega del premio. Ahí producción se va a poner en contacto con Juan Carlos Parra para hacerle entrega de este fantástico premio, un helicóptero ahí que además trae pinturitas ahí para decorarlo como tú gustes. Interesante, muy buen premio entregamos hoy día acá. Agradecemos a Panther por este regalo. Así es, agradecer a Panther obviamente por este regalo. Gracias ahí a Panther. Y bien, muchachos, sí, dígame. Lo último, sí, como recordar que pronto estamos de cumpleaños, FISIF. Sí. Vamos a cumplir 2 años el 11 de agosto, así que ahí el día 14 vamos a hacer una reseña de nuestra trayectoria. Somos jóvenes aún. Claro. Estamos chiquititos. Sí, estamos empezando a caminar. No, pero hay mucho futuro por delante. Queda harto todavía. Y bien, ya comenzamos a salir de Tierra de Vampiros. Nuestra nave ya se le acabó el agua bendita, se le acabaron los ajos, se le acabaron sus amuletos ahí, sus talismanes, y comenzamos a salir de Tierra de Vampiros. Ahora volvemos a nuestro universo, volvemos a nuestra realidad, abrimos los motores de salto para llegar a puerto. Fue un buen viaje el día de hoy, misterioso, tenebroso. Nos fuimos por esos lugares oscuros, misteriosos, llenos de sangre, de estos personajes que gustan tanto a miles y miles de personas en todo el mundo. Un gusto haber estado nuevamente junto a ustedes, amigos y amigas. Un gusto, Lord Vivanco, un gusto, Cisco, también ahí en la sala de máquinas, Yayo Sobaco, como siempre, gran trabajo ahí desempeñado en las perillas. Soy Dr. IQ,
y la próxima semana tendremos un nuevo viaje. Nos internaremos por algún otro interesante mundo. Gracias por estar junto a nosotros. Felicidades al ganador del concurso y esto fue Vórtice, viajando más allá de tu imaginación. Chao, chao. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¡No! ¡No!